¿Qué tal? Les saluda el profesor Víctor Zárate Guaiza, presentando la experiencia de aprendizaje número 1 de matemática de segundo de secundaria, lo que está proponiendo el Ministerio de Educación. Ojo, eh, las actividades, el Ministerio de Educación lo está presentando de una manera articulada. ¿Qué cosa quiere decir? Que las experiencias de aprendizaje están participando las áreas de matemáticas, CT, comunicación, DPCC, ciencias sociales, ¿no? 5 áreas están trabajando ahí. ICT, obviamente, ¿no? Bien. En esta ocasión, la experiencia de aprendizaje número 1 de matemática, usted como estudiante, lo primero que tiene que conocer, y ya lo vengo repitiendo en varias oportunidades, tener en cuenta la estructura del formato, la secuencia, ¿no? Estudiante, empezamos con el ítem 1, los datos generales, que ustedes ya conocen, ya el área, el docente, el estudiante y grado de sección. Viene el ítem 2, el título de la experiencia de aprendizaje. Elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. ¿Ya? Bien, estamos viviendo una coyuntura política con respecto a las elecciones electorales de 2021. ¿Ya? Ahí está abocado la problemática, ¿sí?, que cada área tiene que abordar desde sus competencias. Bien, ¿qué cosa nos dice el título, ¿no? Elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. ¿Qué cosa tiene que ver las matemáticas con este punto? Bien, y acá dice, ¿no?, una bienvenida. Hola, ¿qué tal? Acompañaré en esta actividad, ¿no? Ojo, dice en la actividad anterior. Han leído y opinado sobre la ciudadanía y la formación de ciudadanos. Ahora aprendemos a recoger y analizar información sobre la participación democrática en nuestra familia y así podamos elaborar argumentos para plantear propuestas de acciones orientadas a promover la participación. Comencemos. ¿A qué se refiere con la actividad anterior? Ya le explico. Pasamos al ítem 3, estudiantes, ¿sí? Bien, el ítem 3 plantea la situación significativa para el segundo de secundaria que está abocada al proceso electoral. Y acá lo dice, nos encontramos este 2021 en un contexto de elecciones generales. Y en esta oportunidad, o es una oportunidad que nos permite reflexionar con nuestra familia sobre la importancia de la participación democrática, el respeto a la diversidad de culturas, la forma de organización, entre otros aspectos. Ya lo que sigue, usted lo tiene que leer. Usted como estudiante tiene que leer y analizar de qué se trata la situación significativa que presenta una interrogante. Y es la siguiente: ¿cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? ¿De qué manera nos ayudan las matemáticas a responder, ¿no?, la inquietud de la situación significativa? Y ustedes están viendo acá unas imágenes del proceso electoral, ¿no?, que implica la educación en la incertidumbre. Es una gran duda, es una gran inquietud. No sabemos qué pasará más adelante. Bien, estudiante, usted ya tiene que leer la situación significativa. Lea la pregunta, la interrogante, ¿no? ¿Cómo usted, como adolescente, ¿no?, promueve la participación democrática en estos asuntos electorales? Bien, observando las imágenes nos da una idea, pues, ¿no?, de qué es lo que está pasando, ¿no?, o qué es lo que ha pasado, pues, el domingo 11 de abril. Bien, pasamos al ítem 4. Estudiante, es bien importante que entiendas el propósito. ¿Qué se busca con la experiencia de aprendizaje número 1? Y acá lo dice. Las estudiantes, a través de encuestas, se recoge información sobre los espacios de participación democrática en la familia y comunidad. También se procesan los datos recogidos para obtener tablas de frecuencia y elaborar conclusiones. Y aquí está la parte matemática. Aquí ya se está viendo la competencia. Es importante, estudiante de segundo, de secundaria, varias veces ya lo vengo repitiendo, que usted tiene que entender los criterios técnico-pedagógicos, vea el puntero, qué es una competencia, qué es una capacidad, qué es la evidencia del producto, qué criterio de evaluación. Y también tiene que tener en cuenta la competencia transversal, que tiene su capacidad, evidencia, criterio de evaluación.
En esta oportunidad, la competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, es decir, estadística y probabilidades. El ministerio lo conoce como resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En el mundo académico es estadística y probabilidades, no se olvide. Bien, y presenta 4 capacidades, ¿no? Representa datos con gráficos y medidas estadísticas. Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Sustenta conclusiones con base en información obtenida. Estudiante, si usted articula, si usted combina estas 4 capacidades, logra la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. No se olvide, tienes que articular, combinar las 4 capacidades y logras la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ya, es importante que entiendas qué es una competencia, ser competente, a través de qué capacidades. Obviamente que la evidencia del producto es lo que vas a presentar. ¿Y qué es lo que vas a presentar? Elaborar una encuesta, organizar los datos de la encuesta en una tabla de frecuencia. No se olvide, ¿ya? Es importante. Y los criterios de evaluación. El primer criterio determina población y muestra en un estudio sobre la participación democrática en una familia y representa sus características a través de gráficos estadísticos. Ya, estudiante de segundo ya tiene una idea de qué estamos hablando. ¿Ya? El segundo criterio de evaluación recopila datos de variables cualitativas mediante encuestas, seleccionando y empleando procedimientos y recursos, los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. ¿Qué significa? Que los resultados en estadística, ya sea una tabla de frecuencia, ya sea un gráfico estadístico, tienen interpretación. Los resultados no están sueltos, tienen interpretación. Bien, estudiante, pasamos a la competencia transversal. ¿Qué cosa significa competencia transversal? Son las competencias que atraviesan todas las áreas: matemática, comunicación, EPT, religión, educación física, comunicación, ST, DPCC, ciencias sociales. Atraviesa todas las áreas, ¿ya? La primera competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. ¿Cuál es su capacidad? Que usted interactúa en entornos virtuales y lo hacen cada vez que ingresan a clase. ¿Y cuál es la evidencia? Que usted maneja los archivos Word, PDF, imágenes en JPG y PNG. ¿Y cuál es su criterio? Lo dice bien claro, que usted como estudiante participa en los grupos de WhatsApp, en las salas virtuales de Zoom, Meet, teniendo en cuenta las normas de convivencia y los protocolos de seguridad. ¿Qué significan los protocolos de seguridad? Que usted tiene que ingresar a una sala virtual, ya sea de Zoom o Meet, cámara y audio encendido para que usted interactúe con el profesor. Face to face, como se dice. ¿Ya? No se olvide. La segunda competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Esta competencia es importante, que usted sepa, de alguna u otra manera tiene que ser autodidacta. ¿De qué manera? Investigando, preguntando, averiguando, indagando. ¿Ya? Y obviamente el profesor también brinda el soporte necesario para este proceso de autonomía. ¿Ya? ¿Y cuál es la capacidad? Proyecta metas de aprendizaje. ¿Cuál es la evidencia? Que usted desarrolla la ficha de actividades. ¿Y cuál es el criterio de evaluación? Que usted organiza, gestiona horarios para el desarrollo de sus actividades académicas. Y luego viene el enfoque transversal. En esta ocasión el enfoque de derecho, ¿no? ¿Por qué? Se induce a la reflexión en torno al ejercicio ciudadano, ¿no? La coyuntura política con respecto a las elecciones electorales encaja el enfoque de derecho, ¿no? Porque nos induce, pues, ¿no?, al ejercicio, al buen uso del voto electoral, ¿ya? ¿Y cuál es la evidencia? Libertad y responsabilidad. Hay que tener libertad para votar y hay que ser responsable con el voto, ¿ya? No se olvide. ¿Cuál es el criterio?
¿no? El criterio, ojo, los estudiantes, las estudiantes reconocen la importancia de participar en los comicios o procesos electorales para desarrollar, fortalecer la participación ciudadana en asuntos públicos. No se olvide, ojo, es importante que usted vaya, ojo, empoderándose de qué es una competencia, una capacidad, una evidencia, un criterio de evaluación. Las competencias transversales tienen su capacidad, evidencia y criterio de evaluación. Ya hay que tener en cuenta la documentación, las orientaciones técnicas. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente. A ver, el punto 5 me está diciendo la actividad 3. Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Estudiantes, seguro que ustedes se están preguntando, profesor, ¿dónde está la actividad 1 y 2? Tienes razón, su pregunta es válida. Repito, se está trabajando las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa de una manera articulada. ¿Qué significa? Que el Minedu está proponiendo 14 actividades y a matemática en segundo de secundaria le corresponde la actividad 3. La actividad 1, la actividad 2 le compete a otras áreas. Están articuladas, ¿no? Actividad 1, otra área. Actividad 2, otra área. Le toca matemática la actividad 3. ¿Y cuál es su título? Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Y acá tiene pues un subtítulo, ¿no? Una especie de pregunta, algo así. ¿Por qué son importantes las encuestas en los procesos electorales? Y acá pues viene un recuento teórico que es una encuesta, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta o los aspectos para elaborar una encuesta. Es una lectura, hay que leer, es una lectura obligada para usted. Usted tiene que leer, informarse de lo que se presenta acá, que es una encuesta y los aspectos para elaborar una encuesta. ¿Ya? Hay que leer aquí, en este párrafo, en este texto. Y lo que viene pues ya son más criterios o más contenidos temáticos sobre estudios, sobre la participación democrática en nuestra familia. Contenido temático en el sentido que se le está presentando un modelo de encuesta y las preguntas que usted tiene que realizar, obviamente, a 15 personas, lo dice acá. Lo primero que te sugiero es que leas el título, luego las indicaciones, ¿no? Y el objetivo de la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? También tiene su objetivo, la tercera pregunta también. ¿Ya? Analiza cada pregunta y usted aplica la encuesta a 15 compañeros suyos o 15 personas de tu familia, en este caso, ¿ya? Entonces acá tienes el modelo de encuesta, las preguntas. La primera pregunta es abierta, la segunda pregunta tiene dos opciones, bien el sí o bien el no. Y la tercera pregunta es de opción múltiple, no se olvide. Y luego te dice aplicar la encuesta a una población de 15 personas y organizar los datos en tabla de frecuencia. En sí es la actividad. Una indicación importante, ¿ya? Las encuestas en este caso usted lo realiza por WhatsApp, Facebook o el correo. Virtual, no vas a ir de casa en casa a tocar la puerta, no. ¿Ya? Virtualmente. Y bueno, viene dos preguntas. ¿Qué entiendes por encuesta? ¿Qué aspectos debes considerar para elaborar una encuesta? Las preguntas se resuelven cuando usted lee los contenidos temáticos. ¿Ya? Están a la vista. Y luego viene indicaciones, contenidos teóricos, ¿ya? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? Es una literatura que usted tiene que leer. ¿Bien? Y acá te dice, pues repito, que es una población, que es una muestra. ¿Ya? Recuerda, te dice, se utiliza solo cuando la población es muy grande o cuando es costoso obtener la información de la totalidad de ella. ¿Ya? Bien, y unos ejemplos pues de población y muestra que no es tan complicado de entender. ¿Ya? Bien, aquí solamente se trata de entender el formato de la encuesta, las preguntas y responder y leer pues el contenido temático que aquí estamos presentando. No está complicado, ¿sí? Bien, estudiantes, pasamos al siguiente.
Pregunta que usted ya lo ha mencionado, o yo lo estoy mencionando, repito, las preguntas están acá. Ahora respondemos las siguientes preguntas, ¿no? Completa la tabla de frecuencia del ejemplo anterior. ¿Ve la tabla que está acá? ¿Ya? La segunda pregunta, realizar la tabla de frecuencia de la pregunta 2 de la encuesta. Realizar la tabla de frecuencia de la pregunta 3 de la encuesta. Para mí es importante que usted aprenda a elaborar una tabla de frecuencia correctamente, sin dudas, sin vacíos. Ya no se trata de llenar de actividades al estudiante que muchas veces no lo va a hacer, no lo va a entender. ¿Ya? Las preguntas son puntuales. Hacer la tabla de frecuencia de las preguntas 1, 2 y 3. Entienda primero lo que se está pidiendo, ¿no? Usted tiene que hacer una encuesta, luego elaborar las tablas de frecuencia. Ahí se resume toda la evidencia, ¿ya? Bien, estudiante, tú puedes hacerlo, no se olvide, ¿eh? Pasamos al siguiente y último punto. Otro aspecto importante, estudiante de segundo de secundaria, matemática, tienes que tener en cuenta los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación, porque puede ser lista de cotejo, puede ser rúbrica, ¿no? Y otros instrumentos más. En este caso estamos presentando la lista de cotejo, que usted ya lo conoce. Y la lista de cotejo responde a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Acá está el estándar. ¿Qué cosa es el estándar? ¿No? ¿A dónde debe llegar usted? ¿Qué logros debe realizar el estudiante? Este es el ideal, el estándar. Ahí tienen que llegar los estudiantes hasta este punto. Tienen que llegar los estudiantes de segundo y secundaria, de sexto ciclo. ¿Ya? Hay que leer acá. Estudiante, usted tiene que leer acá. ¿Qué significa? ¿Ya? Y luego viene la evidencia. Elaborar una encuesta, organizar los datos en una tabla de frecuencia. No está complicado, solamente entender la estructura de la experiencia de aprendizaje. Obviamente que acá usted coloca su nombre y apellido. Acá están los criterios de evaluación. En cada criterio usted tiene que leer, pues, ¿no? Si usted bien sí o bien no. En el segundo criterio es lo mismo. Usted lo lee, lo analiza y coloca sí o no. Ya es necesario ser honestos acá porque se trata de ir viendo si usted está logrando las competencias. En este caso la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bien, la ficha de trabajo, la experiencia de aprendizaje número 1, lo que es matemáticas segundo de secundaria, con la situación significativa que ya se comentó hace unos momentos, está dosificado, ya como para que usted lo manipule, usted lo entienda. Lo que me preocupa a mí como docente es que usted tiene que entender y manejar, manipular el documento que se le está presentando. Porque es un documento, la experiencia de aprendizaje para el estudiante. Es un documento para usted. Pero usted tiene que manejar los criterios técnico-pedagógicos, los instrumentos de evaluación. Es importante también los contenidos temáticos y la actividad, la evidencia. ¿Qué es lo que usted tiene que presentar? Su encuesta. Aplicó su encuesta. De esa encuesta usted va a obtener datos, información. Con esos datos, con esa información, usted tiene que organizar, elaborar sus tablas de frecuencia. ¿Ya? Bien, estudiantes, espero que sea de mucha ayuda. La orientación técnica es importante que tengas conocimiento en toda su dimensión de la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.